Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Escucha- ¿Se escucha bien el audio? Buenas tardes, buenos días, perdón. Ya, a ver, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema de hoy. Chicos, ¿qué tal el audio? ¿Estamos bien? ¿Se escucha normal? ¿De 1 al 10? ¿Todo bien? Ya, 9. Ya, bueno, pasable, pasable. ¿Ya listo? Bien, entonces vamos a compartir por acá nuestro material. Hoy nos toca abordar la primera parte de un nuevo periodo, la Edad Moderna. Aquí lo tienen. ¿Se está viendo todo normal? Sí, ya, genial. Bien, chicos, entonces nuevamente, buenos días y vamos a iniciar en ese momento los siguientes temas. Tenemos, por ejemplo, como tema uno, el humanismo, el renacimiento. Luego pasamos con la reforma protestante y la contrarreforma. Y cerramos el tema con los grandes viajes de expansión europea. Bueno, primero identifiquemos el contexto, ¿verdad? Esos temas, por si acaso, chicos, se desarrollan durante un periodo denominado la Edad Moderna, ¿ya? Se le llama así a la edad que termina reemplazando a la Edad Media. Evidentemente vamos a ir encontrando una serie de aspectos propios de esta forma de periodificación. Si ustedes recuerdan, esto es un concepto más tradicional de la historia, basado en qué? En acontecimientos y fechas, ¿verdad? Por ejemplo, el acontecimiento que inicia la Edad Moderna es este de aquí, la caída de Constantinopla. ¿Ya? Obviamente este evento político, ¿sí? Político-militar va a traer una serie de consecuencias que tienen mucho que ver, ojo, tienen mucho que ver directamente con el humanismo y el renacimiento. ¿Ok? Tienen mucho que ver con el humanismo y renacimiento. Nos atrevemos a decir incluso que la toma de Constantinopla fue un factor indirecto, un factor indirecto para el desarrollo del humanismo y el renacimiento. ¿Ya? ¿De qué manera, profe? Ya te lo voy a explicar en un momento. Y por último, la Edad Moderna termina con la Revolución Francesa, en el año 89. Y exactamente hay un acontecimiento de la Revolución Francesa, para ser un poco más exactos, más propios, que obviamente va a ser el punto final de la Edad Moderna. ¿Alguien por ahí tiene la referencia? ¿Cuál es el evento, el acontecimiento de la Revolución Francesa que marca el final de la Edad Moderna? Hay una toma, ¿no? Una toma. ¿La toma de qué? De la famosísima Bastilla, ¿no? La Bastilla, exactamente, ¿no? En el 14 de julio. Ahí está, la toma de la Bastilla. Bien, entonces durante esos 300 años que nosotros vemos de la Edad Media, de la Edad Moderna, perdón, considerando chicos que es un periodo de larga duración, observamos tres aspectos importantes, ¿no? En lo económico, el capitalismo mercantil, que es un nuevo sistema que irá reemplazando paulatinamente al feudalismo, lo que no significa que el feudalismo va a desaparecer. El capitalismo mercantil convivió con el feudalismo. Mientras que el feudalismo se desarrollaba en la zona rural, el capitalismo mercantil se desarrollaba en la zona urbana. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se sustenta este capitalismo mercantil? Bien, en la idea de que todo reino o toda persona que acumula metales preciosos en forma de monedas, ahí está la acumulación monetaria de oro y plata, terminaba siendo un reino o una persona rica, ¿verdad? Y obviamente eso genera el concepto de riqueza, ¿no? La nueva riqueza en la edad moderna, como ustedes se dan cuenta, no es la tierra, ¿no? Ya no solo es la tierra, sino hay un nuevo concepto de riqueza,
otra fuente de riqueza, que es la acumulación de metales preciosos. ¿Está bien? ¿Y qué actividad económica permite que esa acumulación se produzca? A ver, si yo voy a hacer esto en función a la compra y venta, chicos, ¿qué actividad económica contribuiría más a la acumulación de metales preciosos? Entonces, estaríamos hablando de qué actividad económica. El poderoso. Si hablamos de compra y venta para acumular, estamos hablando, por lo tanto, de qué actividad económica. ¿Alguien tiene por ahí una idea remota? Estaremos hablando del comercio, ¿no? El comercio. Actividad económica es comercio. Mercantilismo es el modelo, ¿ya? Una cosa es el modelo económico, otra cosa es la actividad económica, ¿sí? Mira, para ser un poco más claro todavía, el capitalismo es un sistema. Un sistema. El sistema capitalista ha tenido varios modelos. Uno de ellos es el mercantilismo, el primero. Y ese modelo se alimenta de una actividad económica, que es el comercio, ¿ya? Entonces, no es igual sistema, modelo y actividad, ¿está bien? Obviamente, la actividad forma parte del mercantilismo, que a la vez forma parte del sistema capitalista, ¿de acuerdo? A nivel político, por otro lado, vamos a ir encontrando la hegemonía de los monarcas. Profe, ¿qué ha pasado con los señores feudales? Ya fueron. Desde las cruzadas, ustedes recuerdan, los feudales han ido perdiendo territorios. Y recuerda, para un feudal, perder territorio significa perder poder. Ahora bien, ¿quiénes terminan ocupando esas viejas tierras de los feudales? Formando parte de esas tierras de sus reinos, los reyes. ¿Cómo los reyes han logrado eso, profe? Se han enfrentado a los señores feudales, pues chicos. Y el rey ha contado para ese enfrentamiento con un apoyo estratégico. ¿Quién apoyaba al rey en la guerra contra los feudales? Dándole dinero, armas de fuego, apoyo económico. Fueron los burgueses. Los burgueses, chicos, Y gracias a esa alianza entre el rey y burguesía, los feudales han terminado decayendo, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues, chicos, se van formando estados fuertes, estados que van más allá de los feudos, son estados modernos. Y como ustedes se dan cuenta, detrás de los estados modernos y de la acumulación de capitales, está siempre ahí la burguesía, ¿verdad? Ahora, profe, ¿qué pretende la burguesía que está detrás de todo esto? Los burgueses, chicos, pretenden, como son grandes comerciantes y banqueros, mira, te presentan los burgueses, mira. Estas personas que tú ves aquí. Ahí están, ¿no es cierto? Mira esos burgueses. No están dedicados a la parte del conocimiento, los libros, ¿verdad? Se supone que los libros solo eran para la gente de la iglesia. Estos señores están rompiendo la tradición, están leyendo. Se supone que ellos no son nobles, deberían estar trabajando en la chacra, ¿no? Como campesinos, no lo están haciendo. Se están dedicando al conocimiento, a la técnica, al comercio. Entonces, para ellos, la Edad Media era un contexto que los atrapaba y los estancaba. ¿Qué necesitan los burgueses? Romper con todos los elementos de la Edad Media, comenzando con esta filosofía de acá, la escolástica. ¿Sí? Esta escolástica, no sé si ustedes recuerdan, fue fundada por Santo Tomás de Aquino, y decía que todas las cosas que nos pasan en este mundo son voluntad de quién. A ver, si hay una guerra, una peste, si tú logras tener éxito en esta vida, es producto de la voluntad de Diosito, ¿no? Así es. De Dios. Por lo tanto, esta filosofía se sustenta en el teocentrismo. Quiere decir, chicos, que el burgués, bajo esta filosofía, ¿cuál sería la respuesta? El burgués es rico gracias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el burgués tiene que estar agradecido con Dios. ¿Y de qué manera va a agradecerle? Dándole sus diezmos, sus impuestos a la iglesia. Un burgués que acumula capitales, en la medida que da más recursos a la iglesia, no se convertiría en un verdadero mercantilista, porque no estaría acumulando del todo metales preciosos. Por lo tanto, el burgués necesita una nueva iglesia, una nueva moral, una nueva religión que justifique el capitalismo.
¿sí? Una nueva ideología que justifique el capitalismo mercantil, ¿se entiende? Que justifique el afán de riqueza, de fama, de que ellos pueden acceder al conocimiento para lograr el poder. Y esas ideologías, chicos, las primeras que vamos a ver serían dos: el humanismo y, por otro lado, el renacimiento. ¿Ok? Por eso que la edad moderna está asociada a estos movimientos burgueses de corte intelectual y cultural. Ahí está. Las primeras expresiones intelectuales de la burguesía. Época, profe, bueno, estamos en el siglo, finales del siglo XIV y el siglo XVI. ¿Correcto? Entonces nosotros hablamos de un humanismo en el sentido de un movimiento más intelectual, seguido años más tarde por el Renacimiento, como movimiento más artístico. O sea, profe, cronológicamente, primero fue el humanismo, sí. Ya con el tiempo, siglo XV y XVI, sería el Renacimiento. Profe, ¿y hay alguna relación? Por supuesto que hay una relación. La relación es causa-efecto. Los humanistas influyeron en los renacentistas. Claramente, chicos, claramente. ¿De acuerdo? Y ambos son importantes porque terminan cuestionando la llamada escolástica. Si la escolástica, chicos, se basa en la idea de que Dios es el centro de todo, los humanistas y renacentistas que proponen que Dios pase a un segundo lugar. ¿Y ahora quién estaría en primer lugar para ellos? ¿Mm? Si Dios pasa a un segundo plano, chicos, ellos terminarían venerando ¿a quién? Bueno, no me digas al diablo, ¿no? Sino al hombre, ¿verdad? Claro, al hombre, al humano, a el hombre, ¿no? Por eso ahí está la concepción antropocéntrica, ¿verdad? ¿Y qué cosa vamos a estudiar del hombre? ¿Qué vamos a estudiar de él? Obviamente vamos a estudiar la manera como piensa, ¿no? Cómo él entiende la época, ¿no? ¿Qué cosa pretende el hombre? ¿Qué cosa debe hacer el hombre? ¿Verdad? Entonces hay que rebuscar en su concepción filosófica, su concepción literaria, cómo el hombre piensa, cómo el hombre siente, ¿verdad? Cómo el hombre incluso critica. Hay que analizar su razonamiento, varias cosas del hombre, ¿no? Y poco a poco, chicos, este estudio del hombre a nivel intelectual se proyecta al lado físico y comienzan a estudiar el hombre desde el punto de vista anatómico, ¿no? Comienzan a hacer estudios sobre el cuerpo humano y para eso tienen que abrir cuerpos humanos. Obviamente no van a abrir un cuerpo humano vivo, ¿no? Van a ir a los cementerios y van a sacar cadáveres de los cementerios, lo cual estaba prohibido, para comenzar a hacer disecciones, comenzar a practicar, aunque sin saberlo de repente, anatomía. Y van a encontrar, chicos, que dentro del hombre no todo es sangre, ¿no? No todo es aire, como se tenía en mente en la Edad Media, sino que también hay organismos, órganos, pues sistemas, en fin, ¿no? Entonces, cómo el conocimiento a partir de una idea se proyecta al lado de la ciencia, ¿verdad? Por eso te decía que el humanismo alimenta al renacimiento. Profe, ¿y eso no es un pecado ante Dios? Sí, es un pecado ante Dios, según la iglesia. Y fácilmente, chicos, ¿qué hubiera pasado con estos intelectuales? ¿Qué le hubieran hecho como mínimo? Imagínate, tú vives en esa época, te estás estudiando anatomía humana, chicos, hace 500 años. ¿Ah? Estás haciendo un corte a un cadáver. ¿Qué puede pasar contigo en ese contexto si estás viviendo en un lugar donde la iglesia tiene una fuerte influencia? ¿Qué es lo mínimo crees que te pueden hacer? ¿Qué es lo mínimo que te puede pasar? Mínimo, exacto, te silencian. Te pueden quemar, te pueden dar 500 latigazos, te puede incluso torturar, etcétera, etcétera. Profe, ¿tanto así? Claro. Profe, pero ¿por qué estos humanistas, no sé, pues hablo de quién, Petrarca, Boccaccio, Maquiavelo, Da Vinci, ¿por qué no los mataron? ¿No? ¿Por qué no los mataron, chicos? Claro, te enfrían. ¿Por qué no los mataron? ¿Por qué no los enfriaron? Simple. Porque estos intelectuales vivieron en un lugar donde había mucha libertad de pensamiento. Las Burgos. Factor económico más importante para el humanismo y el renacimiento. ¿Ok? Ahí estamos hablando acá entonces, chicos, de factores. ¿No? Ese es el factor económico importante. Estas ciudades, chicos, en la medida que eran libres ¿por qué? Porque tenían poder económico.
habían crecido con el comercio y con la banca, tenían plata como cancha, ¿ya? Para tomar referencia de un cierto personaje de nuestra farándula política, ¿no? Tenían plata como cancha. Y con esa plata como cancha, las ciudades podían comprar su autonomía. Las ciudades, chicos, eran libres. Habían comprado su autonomía y habían recibido un documento donde estas ciudades ya no podían ser controlados ni por el señor feudal, incluso ni por los mismos reyes. ¿Cómo se obtenía la autonomía? Mediante las famosas cartas o fueros. Esta fue una pregunta de San Marcos hace años, ¿no? Decían, ¿no? Las burgos, a inicios de la Edad Moderna, obtenían su autonomía mediante las cartas fueros. Ya, profe, ¿y eso para qué va a ser importante? Para que en esa ciudad, chicos, los ricos se vuelvan ricos. Y de esa manera, ellos puedan tener el control de la ciudad. Ya no lo hace el Papa ni el señor feudal, ¿se da cuenta? Y estos señores comienzan a usar el dinero no solamente para tener casas, ropa, propiedades. Chicos, cuando uno ya satisface todas sus necesidades básicas, ¿verdad? Pasas a un segundo plano, ¿sí o no? Al plano de la cultura. Te comienzas a enriquecer culturalmente. Y los burgueses necesitan gente que haga cultura, haga intelectualidad. Y comienzan a convertirse ellos en ¿qué? Mecenas. Protectores, defensores, patrocinadores de intelectuales. Chicos, una consulta. ¿Qué entiendes por patrocinar? A ver, oye, patrocíname mi examen de admisión. Patrocíname mi academia preuniversitaria. Claro, van a financiar. Son los padrinos. ¿Ya? Los padrinos. Así es. Chicos, ¿se puede observar el PPT número 2, número 3? ¿Se está observando, chicos? Ah, ya. Yo estaba pasando y creo que no se observa. Un ratito. A ver, dime por favor ahora si estás viéndolo. Ahora sí. ¿Se puede ver? ¿Ya? ¿Se puede ver mejor? ¿Sí? Ya, listo. Ya. Entonces, como decíamos, este apoyo a los mecenas va a ser importante, chicos, porque ellos van a proteger a los intelectuales. Acá está el factor, por eso, político. El factor político del humanismo y el Renacimiento. Sumemos también un factor de carácter tecnológico, la imprenta. Claro, la imprenta no va a jugar un papel importante para el Renacimiento, necesariamente no, sino para el humanismo sobre todo. Porque la imprenta va a permitir, como factor tecnológico, publicar libros, imprimir libros, en todo caso, a alto precio o a bajo precio. ¿Qué dices tú? Claro, libros a bajo precio. Se van a abaratar los costos, ¿no? Esto va a permitir, por lo tanto, que haya una disminución de precios de los libros que antes eran pues un lujo, ¿no? Y por lo tanto, la gente va a poder acceder a la cultura, ¿ya? Es importante eso. Ahora, hay un factor que nos falta aquí agregar que va a jugar un papel muy importante, que termina siendo la llegada de maestros de Constantinopla, los bizantinos, gente que era muy culta, muy erudita, sabios bizantinos, gente que conoce arquitectura, pintura, literatura, derecho, qué sé yo, y ellos van a llevar la cultura greco-romana o la cultura clásica, principalmente al norte de Italia, ¿ya?
Profe, o sea que recién cuando llegan los bizantinos, recién los humanistas van a conocer la cultura clásica. No, los humanistas ya conocían la cultura clásica gracias al estudio que estaban haciendo los monasterios. Los monasterios eran parte de la Iglesia Católica. Profe, o sea, la Iglesia Católica ayudó a los humanistas para que puedan investigar. En realidad, la Iglesia Católica de manera abierta no le dijo a los humanistas, no le dijo, pues, humanistas, vengan acá, lean los libros que tenemos acá en las bibliotecas, luego critíquennos. No, pues, ¿no? Así no fue la cosa. Los humanistas fueron a las iglesias, se supone, bajo digamos, un motivo religioso. Los monasterios los aceptaron, vengan muchachos, ¿no? Acá están los libros para que lean, pero no es que la iglesia directamente haya publicitado al humanismo, ¿no? No es que la Iglesia Católica directamente haya promovido el movimiento humanista, sino más bien fue la iniciativa de los humanistas de entrar a la iglesia, que es otra cosa distinta, ¿verdad? ¿Está bien? Muy bien, jóvenes, de esa manera vamos a encontrar el movimiento humanista como un movimiento plenamente intelectual, donde el ser humano se encuentra como centro del estudio. Ya te comentaba, se estudia la manera como el humano piensa, cómo el humano termina sintiendo lo que pasa en su época, ¿ya? Y claro, esto aparece en Italia, particularmente en una ciudad llamada Florencia. Profe, ¿por qué en Florencia? ¿Por qué no en Roma? ¿Por qué no en París? ¿Por qué no en Londres? Es que, chicos, Italia se convirtió en la cuna del capitalismo mercantil. Obviamente era la ciudad más rica en ese momento de toda Europa. Por eso que ahí en Florencia termina surgiendo este movimiento intelectual. Pero luego se expande, ¿eh? Gracias a las academias y a la labor que van a realizar las universidades. ¿Ya? Profe, ¿por qué las universidades? Porque muchos humanistas, chicos, eran catedráticos, eran profesores universitarios, que eran uno de los pocos grupos en Europa que podían comprar libros. Ustedes saben, chicos, que los catedráticos para enseñar tienen que leer un montón. Y gracias a la imprenta acceden ellos a los textos de estos humanistas. Muchos catedráticos también europeos están buscando la necesidad de cambiar la mentalidad de la época, ¿no? Porque ¿quiénes son catedráticos? Los burgueses. ¿Te das cuenta? ¿Quién más va a ser catedrático, pues chicos? Los burgueses, ¿sí o no? Claro. Ahora, entre las características que podemos rescatar en los humanistas, tenemos este concepto de antropocentrismo que conlleva que el hombre lo puede todo. ¿Han escuchado ustedes la frase querer es poder? ¿Alguien sabe de quién viene esa frase? Es un personaje de la misma época, del siglo XV, XVI exactamente. ¿Quién dijo la frase querer es poder? Si tú quieres, si tú puedes, puedes querer. Si tú quieres, puedes lograr hacerlo. Bueno, esa es una frase que se le asocia a un filósofo, si por ahí lo han escuchado, un tal Francis Bacon, de la época, ¿ya? Y esto conllevaría a que el ser humano se convierta en un ser independiente de Dios. El hombre puede todo. El individualismo. De tal forma que el humano que puede aspirar a la fama, al poder, a la riqueza, ¿no? Que es propio de esta cuestión del individualismo humano, ¿no? Entonces, eso implicaría, por lo tanto, que estas ideas se contraponen a la concepción de la escolástica que buscaba un ser humano sumiso, ¿no? Un ser humano sometido a la voluntad de Dios, un ser humano que obviamente no busque el enriquecimiento en el mundo terrenal, ¿no? Sino más bien su enriquecimiento pase a la iglesia para que obviamente puedan ellos acceder al cielo. Había una concepción de que si quieren ir al cielo era importante entregar la riqueza pues a los miembros del clero, ¿ya? Ahora, esta idea de fama, poder, riqueza, en realidad no es algo nuevo que surge en el humanismo, ¿eh? Ya en la antigüedad, los griegos y romanos comenzaban a desplegar estas ideas de grandeza, de poder, ¿no? En obras de literatura, por ejemplo, Virgilio, incluso también se hablaba en la misma filosofía, ¿no? De Platón, ¿no es cierto? Entonces, esto de los filósofos griegos en general hablaban del hombre rico,
en conocimientos, el hombre virtuoso, ¿no? Que sería el encargado de gobernar las antiguas polis. Entonces, esas ideas terminan reflotando en el mundo moderno y serían una de las características más resaltantes, ¿no? Pero quiero comentarte también que los humanistas tienen otro rasgo fundamental. Ellos cuando van a analizar los textos antiguos, estos textos estaban escritos en latín y en griego. Ahora, ¿quiénes les enseñaron a los humanistas a leer en griego y en latín? A ver, ¿quiénes en la Edad Media tenían como idioma el latín y el griego al mismo tiempo? ¿Alguien recuerda qué imperio cristiano de la Edad Media manejaba el latín y el griego al mismo tiempo? Fueron los romanos manejaban el griego, sí, el latín también, pero cuando decimos de Edad Media, estamos hablando de qué imperio cristiano que manejaba el griego y el latín. Los bizantinos, claro. Y por algo dijimos que los bizantinos, cuando migran a Italia, van a llevar esta manera de leer los libros y van a ser los maestros de los humanistas. ¿Está bien? Entonces, esos textos se leían en lenguas antiguas, y la lengua antigua, la lengua clásica. Pero cuando los humanistas, chicos y chicas, los humanistas lo interpretan, es una forma también que ellos tienen de leer, ellos no memorizan, sino interpretan, hacen una libre interpretación de los textos. Luego de eso ellos publican sus traducciones en qué. Todos los libros clásicos siempre ellos lo traducen a qué, a la lengua que ellos tienen. Por ejemplo, el latín no es el italiano propiamente. El latín, al igual que el alemán, el francés o el inglés, o en todo caso antes del francés, el inglés, perdón, el español, ¿qué tipo de, digamos, de lenguas son? Lenguas romances, ¿ya? Recuerden bien eso. Ajá, exacto, lenguas romances. Ok, mira, importante, algo importante, ¿ya? Los humanistas leen en lenguas antiguas, pero publican en lenguas romances. ¿Está bien? Profe, ¿por qué publicar en lengua romance y no publicar en la lengua antigua? Chicos, ¿quién ya habla latín para el siglo XVI? ¿Quién habla griego en este tiempo? O sea, la gente europea tiene su lengua materna, su lengua nacional. ¿Ya? Por eso ellos tienen que publicar en lenguas romances, lo que va a ayudar también a que se afiance la lengua materna. ¿Ya? Bien, ¿quiénes hicieron esos trabajos? Por ejemplo, el primero de todos es el tal Francesco Petrarca, con su obra Cancioneros a Laura, su musa, la mujer que le inspira, y ahí Petrarca nos enseña que el amor no solamente es hacia Dios, ¿no? No solamente Dios es amor, también el humano es amor, ¿no? El hombre también puede amar libremente a alguien, ¿no? Petrarca, al igual que Boccaccio, o la obra El Decamerón, y el gran Maquiavelo, que destaca por su obra El Príncipe, que va a ser considerado como una obra magnífica en el campo de las ciencias políticas. Maquiavelo fue uno de los primeros de la Edad Moderna en plantear que el Estado debe alejarse del poder de la Iglesia. Maquiavelo ya nos estaba aproximando a esta idea que luego los ilustrados dirán como algo necesario para que el Estado pueda organizarse y consolidarse. Petrarca va a ser llamado como el padre del humanismo porque es el primero en hacer básicamente un estudio de lenguas clásicas. Él va a estar inspirado por Ovidio. Entonces ustedes recuerdan a Ovidio, este literato romano que escribe la obra El arte de amar, ¿no es cierto? El arte de amar. ¿Y en qué idioma estaba la obra del arte de amar? En latín. ¿Y qué hace Petrarca? Lee en latín. Y cuando publica el Cancionero de Laura, lo hace en lengua romance, en italiano. ¿Te das cuenta? Por eso se le llama el primer humanista, porque hace una primera traducción
de las lenguas clásicas, ¿correcto? Al latín, perdón, a la lengua romanza italiana. Igual en esa misma línea lo hacen Boccaccio, Maquiavelo, y fuera de Italia tenemos a Erasmo de Rotterdam, que va a ser considerado como mayor crítico a la iglesia. Ya en esta obra él está criticando la corrupción del clero, algo que en la Edad Media era imposible de repente hacer públicamente, pero ya este hombre se está mandando con todo, ¿no? Está criticando que dentro de la iglesia hay corrupción y que tarde o temprano esto va a causar un problema mayor. Por eso que él pide que la iglesia se reforme. Ya, no se olviden que esta obra de Rotterdam, de Erasmo, va a llegar a las manos de un personaje llamado Martín Lutero. A ver, acá dice, profe, Petrarca con Dante y Boccaccio no eran antecedentes o solo sería Dante. Ya. Para nuestro caso de historia, estamos en historia, no literatura, ¿ya, chicos? Sí, estamos en historia. Para el caso de historia, Petrarca, Giovanni, Boccaccio y Maquiavelo son humanistas de Italia. Hay un humanismo italiano. Un antecedente puede ser Dante Alighieri, sí, puede ser Dante para historia, pero para nosotros Petrarca, Giovanni y Boccaccio ya son parte del movimiento humanista. ¿Está bien? En Florencia. ¿Ya? Ahí está. Mientras tanto, Erasmo y Tomás Moro lo tenemos fuera de Italia. Ahora, ¿cómo se difundió el humanismo de Italia hacia otras regiones? Porque se utilizó la imprenta. También, profe, también chicos, como les decía, muchos de los humanistas fueron catedráticos y a través de las universidades enseñaban a sus alumnos, ¿no? Estas nuevas ideas sobre el hombre, su importancia cultural, ¿no? Las ideas políticas de Maquiavelo, y el humanismo se comenzó a difundir, chicos, ¿eh? En, como dije, Países Bajos, Inglaterra, también llegó hacia la misma España, y muchos de ellos llevaron el humanismo más allá, lo llevaron al campo artístico, y por eso que surge el llamado Renacimiento, que es un movimiento más cultural, más vinculado a las artes plásticas, ¿ya? Aunque también incluye la matemática y las ciencias, pero los renacentistas, a diferencia de los humanistas, hicieron algo que los humanistas ya habían empezado. Los humanistas analizan la forma de pensamiento del hombre. Los renacentistas analizan la estructura humana, la anatomía humana, y encuentran que el cuerpo humano, chicos, es una obra maravillosa de la creación divina. Ojo, los humanistas no son ateos. Los humanistas creen en Dios, creen en Jesús, pero no como un ser que hace milagros, como un ser que, digamos, tiene un poder espiritual como tal, no, sino como un ser que permitió que el humano se vuelva más humano, ¿no es cierto? O sea, tolerancia, respeto, amor por el prójimo. Eso resaltan los renacentistas. ¿Eh? Entonces, ven que el cuerpo humano es una maravilla de la creación de Dios, es maravilloso, es perfecto prácticamente, que es sinónimo de belleza. ¿Y por qué ellos llegan a esa conclusión? Porque nuestro cuerpo tiene armonía, tiene equilibrio. ¿Y cómo se observa la armonía? Observa por acá, por favor, chicos. Esta es una figura, una famosa obra de escultórica llamada El David. ¿Alguien sabe quién hizo esta escultura de aquí, chicos? Esta escultura de mármol, ¿quién lo hizo? ¿Alguien sabe? Es un italiano llamado Miguel Ángel, ¿no? Ahí está. Ya había antes un David, chicos, ya había antes un David, es el David de bronce que vemos acá. Este es otro David, un David de bronce, hecho por Donatello, pero este de acá es el que más trasciende, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿por qué se dice que en el David encontramos armonía o belleza? Bueno, porque si trazamos una línea vertical, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que en ambas partes del cuerpo del David, tanto a la derecha como a la izquierda, hay una suerte de ¿qué? Simetría.
las mismas medidas. ¿Sí? Y si nosotros vemos la parte vertical del cuerpo, vamos a apreciar, chicos, que hay una proporción entre la cabeza y el cuerpo del David, el resto del cuerpo del David. Y la proporción es de 1:7. Profe, ¿eso es algo nuevo? Bueno, en realidad no, porque eso lo conocían los griegos. Se llama la ley de las 7 cabezas. Y esa idea de 7 cabezas, esa proporción, le da a esta estructura corporal el concepto de proporcionalidad, de 1:7, ¿no? Así como aritmética, ¿te acuerdas? Proporciones, la proporcionalidad. Entonces, cuando digamos una obra tiene esta proporcionalidad y esta simetría, ¿qué decimos? Que ha alcanzado la belleza o armonía. ¿Se dan cuenta? Eso hacen los humanistas, en todo caso, los renacentistas. Otro rasgo importante de los renacentistas es que valoran mucho el mundo clásico. Ya te decía, los renacentistas admiran mucho el arte antiguo, ¿ya? Pero hay algo novedoso que los renacentistas realizan que no se conocía en el mundo clásico. Hay innovaciones técnicas que no lo vamos a encontrar en el mundo antiguo. Ah, ya, profe, o sea, por eso los renacentistas superaron a los griegos, claro. Por eso que cuando uno quiere definir el Renacimiento, ¿qué cosa decimos? Que es un movimiento de renovación cultural. ¿Se entiende la palabra renovación? ¿Qué entendemos por la palabra renovación, chicos? ¿Qué cosa es renovar? A ver, sinónimos de renovar. ¿Es realizar? Claro, mejorar, cambiar, superar. Ya, esas son las innovaciones que ellos van a tener. ¿Qué innovaciones exactamente? Vamos a verlo por aquí, mira. Hay 3 innovaciones que yo te voy a comentar tomando en cuenta estas figuras de aquí, ¿ya? Uno se llama la perspectiva. Otra innovación que vamos a encontrar se llama el claro oscuro. El claro oscuro. En italiano lo llamaban el esfumato. Esfumato. Y otra innovación es el uso de los frescos y los óleos. ¿Ya? A ver, ¿qué es esto de perspectiva? Ya, para eso quiero que observes la imagen de la última cena que vemos acá. Miren, chicos. La última cena, observa por favor, mira. Puedes ver que hay una imagen que está adelante y otra figura que está atrás de la última cena. A ver, quiero que vean la imagen que está antes, que es la forma. Vemos a Jesús con los apóstoles, ¿verdad? Ya, y atrás, ¿qué vemos atrás de la imagen de Jesús, chicos? ¿Qué vemos en la parte posterior a los apóstoles? ¿Pueden observar? ¿Saben qué cosa es eso? Claro, el fondo, pero ¿qué exactamente que vemos en el fondo? A ver, ¿alguien más o menos ubica? Una puerta con ventana, una mampara, exacto. ¿Ya? Ya, eso se llama perspectiva, porque cuando vemos una obra, observamos el fondo y la forma. Es decir, podemos ver en un plano de 2 dimensiones, ¿verdad? 2 dimensiones, vamos a suponer acá el eje Y y este eje X. Podemos ver también un tercer plano, que es el plano de la profundidad, que sería para nosotros el eje Z. Ah, o sea, profe, me está diciendo que los renacentistas utilizaban geometría analítica. Claro, están utilizando 3 dimensiones, el largo, el ancho y la profundidad, llevada a un cuadro de 2 dimensiones. ¿Se dan cuenta? Es una cosa
maravillosa, matemática. ¿Ya? Eso es la perspectiva, que lo vemos en todas las pinturas de las obras renacentistas, ¿ah? Por si acaso. ¿Y qué cosa es el claro oscuro? Y para eso te pongo el ejemplo de esta obra de aquí. No sé si ustedes saben, chicos, cómo se llama ese rostro famosísimo. ¿Es el rostro de quién? De la famosísima la Mona Lisa, la Gioconda, ¿verdad? Ya. Vemos en el rostro de la Gioconda partes claras y partes oscuras. Las partes claras son las partes que más se observa y la parte oscura es el que está rodeando la parte clara. Y eso se llama claro oscuro. Esa técnica lo inventó Leonardo da Vinci. Por eso que ese rostro es un rostro muy especial. ¿Y qué cosa, profe, es el fresco y qué cosa es el óleo? Bueno, los frescos son pinturas, son técnicas que se usan, digamos, pintura fresca, vale la redundancia. Por ejemplo, esta obra de aquí, esta obra de acá que ustedes observan, que se llama La Creación, es un fresco usado o que se puede ver en la Capilla Sixtina, es una capilla, valga la redundancia, allá en Roma, donde el gran Miguel Ángel había pintado en el techo y obviamente lo hizo de principio a fin. Dicen algunos que él no descansó, porque se dice que cuando la pintura se seca, toda la pintura tiene un mal contraste. Entonces, para pintar bien, hay que pintarlo de manera fresca, o sea, de manera corrida. Imagínate, ¿no? Miguel Ángel se pasó días enteros sin dormir. Y ahí está la importancia de la obra, ¿no? Y, profe, los óleos, bueno, la palabra óleo viene de aceite, así que cuando se pintaba con el óleo, el aceite, como la grasa demora en secar, se podía pintar por varios días de forma interrumpida. El fresco es una técnica mucho más compleja por eso, ¿no? Solamente los genios pueden hacer un trabajo como eso, ¿no es cierto? Y eso va a ser importante porque va a superar, como te decía, técnicamente pues a los griegos y a los romanos, ¿no? Fue maravilloso estas obras, pero quiero que observen también, chicos, más allá de la técnica, el contenido, el motivo de las imágenes. ¿Por qué hay desnudos? ¿No es cierto? ¿Por qué hay desnudos? ¿Por qué Diosito que ves en la parte superior derecha de tu pantalla tiene forma humana? Bueno, porque la idea era que a través del desnudo se pueda ir cambiando las viejas tradiciones medievales que consideraban que el cuerpo humano era exhibirlo, representaba pues un pecado, ¿no? Un castigo divino. Entonces era una forma de retar, si ustedes se dan cuenta, la tradición medieval, las costumbres feudales, ¿no es cierto? Tanto así, chicos, tanto así que los mismos hombres del Renacimiento van a involucrar a la misma iglesia para que estas obras terminen siendo culminadas. ¿Ya? Por ejemplo, una de las obras del Renacimiento, donde va a participar también Miguel Ángel, es la construcción de esta enorme basílica. Entonces ustedes identifican cómo se llama esta basílica que estamos observando en la imagen. Esta basílica, te comento, se construyó porque la basílica de Santa Sofía del Imperio Bizantino había caído. Entonces esta basílica se construyó para reemplazarla. ¿Alguien sabe cómo se llama esa basílica? La basílica de San Pedro, ¿no? Claro, San Pedro. Y para poder construirla, un papa, el Papa Julio II y sobre todo el Papa León X, papas que fueron muy cuestionados en su momento porque llegaron al cargo de papas
prestándose dinero de este banquero que vemos acá arribita, llamado Jacobo Fugger. Lo que pasa, chicos, que en ese tiempo se compraba cargos de papa como algo natural, ¿no? Entonces, estos papas, para ser papas, se endeudaron, tenían una deuda fuerte que pagar con los banqueros alemanes. Entonces, para poder pagar esa deuda, los papas, sobre todo León X, terminan planteando que los creyentes deban comprar las indulgencias. ¿A qué se le llama indulgencias? Que estaban siendo ofrecidas por el Papa. La venta de indulgencias era digamos, una manera de que la persona, el creyente, el cristiano, el católico, cuyo pariente había fallecido y que probablemente estaba sufriendo en el purgatorio, o en el infierno, entonces, para evitar que siga sufriendo o que por lo menos reduzca su sufrimiento, la indulgencia tendría que cumplir ese rol. La indulgencia, por lo tanto, era la venta para disminuir, reducir el sufrimiento de las almas de estos pecadores en el purgatorio o en el infierno. ¿Ya? Profe, ¿no era la salvación del alma? En realidad, la iglesia argumentaba que el alma nunca se va a salvar, o sea, el alma, perdón, nunca va a ser perdonado del pecado, porque el pecado es algo original. Desde Adán, el pecado es original. Y cuando viene Jesucristo y muere por los cristianos, bueno, por la humanidad, según los cristianos, el pecado no se borró, decía la iglesia, porque el pecado original es como un cáncer maligno, siempre va a estar ahí. Por más que tú limpies un órgano, el pecado es como un cáncer que hace metástasis. Salta a otro órgano y a otro órgano y siempre lo contamina. ¿Correcto? Por eso siempre el alma va a sufrir, dice la iglesia. Y por tanto debes comprar una indulgencia. Los papas hacen esta venta, como te repito, con el pretexto de construir la Basílica de San Pedro. Pero en realidad los papas estaban vendiendo la indulgencia para poder pagar sus deudas. Chicos, o sea, los papas están utilizando dinero de los creyentes para fines personales. ¿Cómo llamamos a esa condición? ¿Ah? Se llama eso un acto de corrupción. ¿Ya? Profe, ¿y cómo el papa ordenó que la gente pagara la indulgencia? Bueno, lo ordena porque el papa tiene sus leyes que se llaman bulas. Las bulas, chicos, son leyes firmadas por el papa. Por eso se le llama también bulas papales. Son leyes papales. En este caso, una de ellas ordenaba la venta de indulgencias por toda Europa, ¿sí? Entonces, el Papa envió a cobrar las indulgencias, chicos, a una serie de católicos, o sea, hay una orden religiosa, los dominicos. El Papa le dice: dominicos, yo confío en ustedes, vayan a Europa a cobrar las indulgencias. Sí, mi Papa. Y pasan los dominicos, chicos, en Italia, en Alemania, en todos los lugares, ¿eh? Con su cajita para que la gente pueda dar su aportación. Desde la gente rica hasta la gente pobre. ¿Ya? Los pobres, caballero, tenían que pagar porque no había otra forma de llegar al cielo, según la iglesia. Pero los ricos de Europa no aceptaron estas condiciones y comenzaron a financiar a los humanistas y a los renacentistas para poder cuestionar las indulgencias, ¿no? Y como producto de ese financiamiento, aparece en Alemania un reformador, o en todo caso un humanista
llamado Martín Lutero, quien da inicio a una dura crítica a la Iglesia Católica por la venta de indulgencias, pero cuya crítica se va a transformar en la ruptura de la Iglesia Católica. Eso se llama la Reforma Protestante. La Reforma Protestante comenzó siendo un movimiento religioso, pero se transformó en un movimiento político, en la medida que reyes, príncipes, nobles y burgueses se enfrentan a la Iglesia Católica y hasta en guerras, ¿eh? Lo cual va a tener como consecuencia la división de la Iglesia Católica y el surgimiento de iglesias protestantes. O sea, los nobles, los burgueses y los reyes, como te comento, al final terminan separándose de la Iglesia Católica y creando ellos nuevas iglesias. ¿Para qué, profe, hacen esto? Obviamente para romper el dominio que tenía el Papa sobre esas regiones. Pero, profe, ¿por qué? ¿Por qué se quiere romper el dominio con el Papa? Porque en ese tiempo, chicos, los papas tienen un gran poder en la tierra. Los papas manejan el poder de tener grandes tierras en Europa. Prácticamente tienen tierras los papas en toda Europa. Tienen feudos. Y además el papa controla la vida espiritual. El papa es el único que puede realizar la salvación del alma. ¿Ya? Entonces, la salvación del alma, si bien no es importante de repente para esta época que vivimos, pero para la edad moderna era importante para todas las personas, sean reyes, príncipes o pobres. Por eso le dan su respectivo valor. Lo que quieren estos rebeldes es que la salvación del alma no lo dé el papado, sino lo den estas nuevas iglesias que van a terminar llamándose como protestantes. ¿Está bien? Para enfrentarse a la iglesia, ya para este contexto están surgiendo nuevos poderes de nobles, como por ejemplo en Alemania. En ese tiempo Alemania se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. En Suiza, los comerciantes se están haciendo cada vez más mercantilistas, pero necesitan una iglesia que justifique el capitalismo que ellos están desarrollando. Y en Inglaterra tenemos al rey, un rey muy basado. ¿Cómo es eso que basado, profe? Un rey que se enfrenta sin miedo al éxito a los papas. Es un rey llamado Enrique VIII, que va a romper con la iglesia para quedarse con las tierras de la iglesia en la misma Inglaterra. ¿Está bien? Ahora, es importante tomar en cuenta que muchos de estos reformadores se alimentaron del humanismo. Este personaje que tú ves aquí, miren, Martín Lutero, el que está publicando algo, el que vemos ahí, chicos, es un humanista. ¿Por qué es un humanista? Uno, porque hizo una libre interpretación de la Biblia. Ahí está el humanismo, ¿te acuerdas? ¿Qué más hizo él? Tradujo la Biblia del latín a qué idioma. Si Lutero es alemán, chicos, ¿a qué idioma tradujo la Biblia Lutero? Obviamente al alemán, pues, ¿no? Claro. Eso significa, transformó la Biblia en lengua romance, ¿verdad? Y con todo eso, él comenzó a comparar que una cosa es lo que dice el Papa y otra cosa es lo que está en la Biblia. Y por esa pequeña divergencia respecto a la Biblia, se comienza a cuestionar al papado, no con infundios, ¿ah? Sino que había fundamentos para la crítica a la iglesia. Porque la misma iglesia públicamente se vendía ante los ojos de cualquier persona. O sea, no era un odio de Lutero contra la iglesia. Cualquier persona que veía a la iglesia en la época, pobre, rica, intelectual o analfabeta, era evidente la corrupción del clero. ¿Por qué, profe? Porque realizaba el cobro de las
¿Te acuerdas, chicos, qué cosa la iglesia cobraba para que tu alma no sufra en el purgatorio? ¿Te acuerdan cómo se llama eso? Muy bien, cobraba las indulgencias. Pero así como la iglesia cobraba, también la iglesia vendía. ¿Qué vendía? Vendía, por ejemplo, las órdenes sacramentales. ¿Cómo es eso los sacramentales? Los sacramentos, pues, chicos. Por ejemplo, la iglesia cobra, o sea, vende el derecho de bautizar a la gente, de casar a las personas, que eso obviamente es un ingreso enorme. La iglesia también, ¿qué cosa está vendiendo? Por ejemplo, vende los cargos de la iglesia, se llama la simonía. Tú quieres comprar el cargo de obispo, te cuesta 500 pesos. Comprar el cargo de papa, 5,000 pesos, ¿no? Se ponía a la venta los cargos eclesiásticos, ¿no? E incluso, chicos, se pone a la venta la castidad de los sacerdotes. Imagínense, chicos, un sacerdote que se supone debe ser casto. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo normal para ese tiempo era que muchos de ellos, sacerdotes me refiero, iban a los burdeles. Y ahí, pues, obviamente dejaban de ser castos, ¿no? Pero ellos, con una suerte de venta, podían ofrecer un documento donde dijeran que ese sacerdote sigue siendo casto. Eso se llama nicolaísmo. Profe, ¿y por qué era necesario que un sacerdote sea casto? Porque era la condición para ser parte de la iglesia. Porque, chicos, si tú eras una autoridad de la iglesia, tenías un montón de privilegios, un montón de bienes económicos. Entonces, repetimos, la simonía era vender cargos eclesiásticos, ¿no? Vender cargos de papa, cargos de cardenal, de obispo. Y el nicolaísmo es la venta del celibato. Es decir, es una venta donde los monjes, los sacerdotes, en fin, pueden seguir siendo vistos como célibes, como castos ante la sociedad. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces era inevitable que Lutero criticara a la iglesia en un contexto donde el capitalismo mercantil sigue avanzando. Y es así que en 1517 Lutero publica las 95 tesis contra la venta de indulgencias, donde hace una denuncia, ¿no? Una denuncia contra este mal, según Lutero, que fue la indulgencia, y él anuncia una frase muy fuerte que dice así, ¿no? ¿Por qué si Roma tiene tantas riquezas, por qué no construye con su riqueza la Basílica de San Pedro? ¿No? ¿Por qué tiene que pedir a los creyentes las indulgencias que no están en la Biblia? ¿No? Obviamente, chicos, mira, Lutero publica eso en una universidad. Ah, ¿te das cuenta? Eso está en una universidad, la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Chicos, ¿por qué, siendo Lutero humanista, por qué publica esa denuncia en una universidad, en la puerta de la universidad? Porque ¿qué es la universidad para el humanismo, chicos? ¿Te acuerdas? ¿Qué es la universidad para el humanismo? Es un elemento de represión del humanismo o de difusión. Muy bien, Paul. Un medio de difusión. ¿Te das cuenta? De pronto, Lutero publica esto a las 6 de la mañana, a las 7 llegan los alumnos y todos ven, ¿no? Oye, mira, ¿qué dice acá? Oye, lo ha escrito el profesor Lutero. Por acaso, chicos, Lutero era catedrático, ¿eh? Ya, lo que pasa es que la iglesia de Wittenberg funcionaba como un lugar de estudio, ¿sí? Las iglesias, recuerdan, también eran lugares de universidad. No se olviden que no es igual la universidad de ahora, que es un espacio distinto a la iglesia. En ese tiempo, la catedral, las iglesias eran universidades. Entonces, chicos, una vez que se publica esto,
se comienza a difundir porque un alumno de Lutero dice que Lutero lo publica, se va Lutero, pues, ¿no? Y luego viene un alumno y saca eso de la puerta. Y su amigo le dice, oye, ¿qué haces si eso ha publicado el profesor Lutero? Y él responde, el que sacó eso de ahí, le dice, bueno, justamente por eso, porque voy a imprimirlo para reproducirlo. Y ahí está el papel de la imprenta. ¿Se dan cuenta? La imprenta juega un rol importante porque permitió también la difusión de las ideas de Lutero. ¿Te das cuenta? Obviamente, la persona de Lutero comenzó a aumentar en Alemania. La Iglesia Católica lo invitó a una reunión para confrontar con el Papa la dieta de Worms. Profe, ¿qué es una dieta? Bueno, en historia, una dieta es la reunión del Papa, del emperador de Alemania, que justo para casualidad de nosotros era el emperador Carlos V. Profe, Carlos V me suena. Sí, Carlos V o Carlos I, chicos, era el emperador que había creado, que iba a crear el virreinato del Perú. Para ese momento, Pizarro todavía no llegaba al Tahuantinsuyo. Recién se estaban haciendo las exploraciones en Panamá. Recién Pizarro y Almagro se conocían en Panamá en ese mismo momento que Lutero publica las 95 tesis. ¿Ok? Mientras tanto, chicos, se reúnen en Worms. Lutero presenta su descargo. El Papa le dice, Lutero, retráctate de las 95 tesis. ¿Y qué responde Lutero? Señor, no me voy a retractar porque no puedo ocultar la verdad que está en la Biblia. Chicos, ¿qué hace el Papa? Lo excomulga y ordena capturarlo para matarlo. Pero Lutero tiene el apoyo de ¿quién? A Lutero no lo matan, ¿ah? Porque Lutero cuenta que el apoyo, te comenté hace ratito, de esta gente, los nobles alemanes, que se van a transformar en los mecenas de Lutero. ¿Me entienden? En la dieta de Espira, que es otra reunión donde ya no está Lutero, el Papa León X ordenó contener el luteranismo, detenerlo, ¿no? Porque ya se está expandiendo rápidamente por toda Alemania. Es ahí donde los creyentes, los seguidores de Lutero, criticaron al papado por esta medida y protestaron. Ahí nace la palabra protestante. ¿Ok? Profe, ¿y realmente Lutero quería destruir a la Iglesia Católica? No. Cuando Lutero publica las 95 tesis, el objetivo de Lutero no es eliminar o dividir a la Iglesia, por si acaso, chicos, ¿ah? El objetivo era entrar en debate con la Iglesia Católica, debatir, ¿de acuerdo? Y tras eso, chicos, Lutero se encierra durante varios años y en la dieta de Augsburgo, él envía a un representante suyo, él no va en persona, pues chicos, porque sabe que si va en persona lo van a matar. Él envía a un hombre de confianza, un tal Juan Texel, ¿ya? Perdón, Felipe Melantoche, se llama su amigo, Felipe Melantoche, y Melantoche en esa dieta de Habsburgo, frente a toda la iglesia, decide dar a conocer la doctrina luterana, ¿ya? Y Lutero comienza con esta frase, mira. Lutero decía esto, ¿no? Peca, pecado, peca fuertemente, pero cree más. ¿Tú puedes interpretar esta frase de Lutero? Peca fuertemente, pero cree más. ¿Qué significa eso, chicos? Que a más pecado, ¿qué es más que el pecado? ¿Qué supera el pecado? Si tú eres de, ¿no? Peca fuertemente, pero cree más. La fe. Exacto. La palabra creer es tener fe. Y por eso que ahí está el principio más importante de Lutero. La salvación depende solo de la fe. Por más que hagas buenas obras, des tu diezmo, tu indulgencia, eso no tiene valor, sino la fe. ¿Ya? La fe obviamente en Dios,
es el único medio para salvar el alma. Salvación del alma, para ir al cielo. Profe, ¿ya no voy a pagar la indulgencia? No, ya no vas a pagar, hijo mío. Profe, me voy a ahorrar un montón de plata. ¿Cuánto dinero iba a gastar toda la vida, verdad? Es como si estuvieran, chicos, exonerándote de impuestos. Ya, acá hay una pregunta de Hillary y dice, profe, ¿qué era una dieta? La dieta, como acá lo hemos subrayado, es una reunión extraordinaria entre el Papa y el emperador de Alemania. Eso se llama las dietas. En este caso, la dieta para tratar el tema de la reforma que Lutero está emprendiendo. ¿Ya? Entonces, chicos, con esta medida ya no vas a pagar indulgencias, menos el diezmo, ya no vas a tener que ir a la iglesia a, por ejemplo, casarte, ya no te vas a casar, dice Lutero, es libre, el matrimonio es libre, ¿ok? Así que puedes tener tu familia, tus hijos, y en tu iglesia nueva, que no es la iglesia católica, el que va a dirigir la misa es el pastor. Ese pastor simplemente es aquel que lee la Biblia. No necesitas, por lo tanto, tener un sacerdote frente a uno para que le lea la Biblia. Cada uno puede leer la Biblia a su manera. Lutero habla por eso de la libre interpretación de la Biblia. ¿De acuerdo? Él acepta dos sacramentos solamente, el bautismo y la comunión, porque dicen que los sacramentos son muy caros. La idea es que la gente derive su dinero para fines personales. Y además, Lutero plantea esta medida que va a finalmente ser el tiro de gracia, ¿no? El golpe final contra la iglesia, la secularización de bienes. Con esto, chicos, Lutero ordenó que las tierras de la iglesia en Alemania sean expropiadas. Eso se llama secularizar, ¿ya, chicos? Cuando un poder civil le quita tierras a la iglesia, de manera particular se llama eso secularización. O sea, la expropiación de tierras de la iglesia se llama la secularización. Y recuerden, chicos, cuando a la iglesia le quitas las tierras, le quitas el poder. ¿Ya? Ahora, eso, profe, ¿qué va a causar? Va a provocar en Alemania una serie de problemas. Va a ocurrir en Alemania una guerra civil. Hay un grupo de alemanes que están a favor del Papa y otros a favor de Lutero. O sea, los católicos contra los luteranos. Una guerra que desangró a toda Alemania. Estamos hablando de casi 25 años de guerra civil que va a concluir con una paz, la paz de Habsburgo, en Alemania solamente, válido para Alemania, ¿sí? En Habsburgo, en Alemania, se firma esta paz que determinó la tolerancia entre católicos y protestantes, luteranos para ser más exacto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso va a ser fuerte porque eso va a ser una consecuencia, chicos, de la reforma protestante, ¿no? Las guerras religiosas, ¿de acuerdo? Mientras tanto, esto pasaba en Alemania. En Suiza teníamos un reformador llamado Juan Calvino. Juan Calvino lleva el pensamiento de Lutero más allá, más radical. ¿En qué sentido? Decía él, por más que tengas fe, eso no te va a salvar, porque Dios ya tiene separado quiénes van al cielo y quiénes no. Dios tiene ya una lista de aquellas personas que irán al cielo cuando venga el juicio final. Dios ha predestinado quiénes se van a salvar, ¿me entienden? Profe, qué miedo. No voy a saber si me salvo o no. Bueno, Calvino dice luego de esto, Dios nos envía señales, nos va a revelar. Si las personas en la vida han alcanzado el éxito económico, han trabajado muy duro, dignamente por si acaso, y han juntado su dinero, han sido muy austeros, porque eso quiere justamente Calvino. Él quiere que la gente sea austera. La austeridad, gaste lo necesario de decir, esa persona irá al cielo. Es la señal que nuestro Dios
está dando al mundo terrenal, y por lo tanto aquellos que no han logrado éxito económico, imagínate, ¿no? Los que se han dedicado a los vicios, a inmoralidades, delincuencia, asaltantes, no sé por ahí, no sé, alcohólicos, en fin, serán condenados por nuestro Dios. Y claro, Calvino, como te dije, va más allá de eso porque él obliga a la gente a cambiar, él obliga a que se vuelva calvinista. Incluso si no se volvían calvinistas, habían castigos, porque había una institución llamada el consistorio, que incluso intervenía en la vida privada y en la vida pública de los suizos, en tanto que si fueran elementos pervertidos de la sociedad, por ejemplo, los alcohólicos, ¿qué pasaba con ellos? Mínimo, latigazos. Y en el peor de los casos, quemarlos públicamente. Los alcohólicos, los drogadictos, ¿no? Los, las prostitutas, un montón de gente. ¿Eh? Prácticamente lo que Calvino estaba queriendo con esto es convertir a los suizos a través de una ética calvinista, ¿verdad? Obviamente impuesta, ¿en qué? En capitalistas, en burgueses, ¿no es cierto? Porque te están diciendo, si no ahorras, te vamos a quemar. Y si no trabajas dignamente, habrá castigos para ti. Entonces, a eso va Calvino. ¿Ya? Ahora, mientras tanto, en Inglaterra también se fue gestando otra reforma importante a mano de este rey, el rey Enrique VIII, una autoridad que inicialmente apoyaba a la Iglesia Católica, chicos, pero luego el rey Enrique VIII tuvo un problema a nivel de la corte. Decidió divorciarse, pero el papa de la época no le permitió tal medida, por lo que decidió romper con la iglesia así de golpe, ¿ya? Teniendo como pretexto el divorcio que él tenía con su esposa oficial, que era esta mujer de acá, Catalina. El papa le dijo, ¿sabes qué, Enrique VIII? No te vas a divorciar, pero papa, necesito casarme otra vez para tener un hijo, porque yo tengo una hija, ella era María, pero yo no voy a permitir que María asuma el cargo de monarca en mi país porque es mujer. Y si es mujer, su apellido, o sea, mi apellido, dice el rey, el apellido Tudor, porque él era Enrique VIII Tudor, podría desaparecer. Entonces, lo que buscaba el rey en el fondo es que su monarquía se mantenga permanentemente, su dinastía, la dinastía Tudor. Pero los papas se negaron esa medida, así que el rey lo que hace es romper con el papa. Y para convencer, para lograr tener respaldo, él convoca a los hombres más poderosos de Inglaterra y a través del acta de supremacía, Enrique VIII ordena, como el Papa lo ha condenado, lo ha excomulgado, Enrique VIII ordena la secularización de los bienes de la iglesia. ¿Ya? Y esas tierras pasan a manos de quién? De los ingleses, ¿no? De los nobles principalmente. ¿Ya? Por eso el rey termina siendo considerado también un reformador y su iglesia se va a terminar llamando la iglesia anglicana. ¿Ya? A ver, acá hay una pregunta de Dana, dice, profesor, ¿a quién envió Lutero a la última dieta? Se llamó Felipe Melantosh. Melantosh, así como suena. Con T-O-C-H. Melantosh. Ahí está, era su emisario. Bien, chicos, ante eso, la Iglesia Católica, si no reacciona al momento, puede transformarse Europa en un continente netamente protestante. Para poder responder a los protestantes, los papas convocan a una serie de acciones o medidas que vamos a llamar la contrarreforma.
¿Ya? La palabra contrarreforma puede dar a entender que la iglesia está en contra de los protestantes. Efectivamente, la iglesia va a perseguirlos. Va a haber una persecución contra los protestantes para eliminarlos, claro. ¿A través de qué? ¿Qué va a hacer la iglesia católica para perseguir a los protestantes? Por ejemplo, va a prohibir que los católicos terminen leyendo libros protestantes y se elabora una lista de libros que no pueden leer los católicos, el índex. Al igual también que se renueva la Inquisición y ahora se le va a denominar el Santo Oficio, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Sí? Este tribunal va a tener la función de perseguir justamente a aquellos protestantes que van a ser llamados ahora como herejes. Pero déjame comentarte que la contrarreforma no solamente fue perseguir a sus enemigos directos, también fue reformar a la iglesia desde adentro. ¿Ya? Y para hacerlo, la Iglesia Católica va a utilizar esta organización llamada el Concilio de Trento. Es una institución que va a permitir que la Iglesia pueda renovarse a sí misma. Por ejemplo, el Concilio de Trento, convocado por el Papa Paulo IV, ese es el Papa finalmente que va a convocar, Papa Paulo IV, ¿ya? Paulo III y Paulo IV, porque fueron dos papas. Profe, ¿y por qué fueron dos papas? Porque en realidad las sesiones demoraron muchos años, ¿eh? Los católicos, la Iglesia Católica, chicos, invitó a los protestantes a esta reunión para debatir. La Iglesia dijo, ¿no? Los protestantes tienen que venir para debatir con ellos, ¿no? Tienen que volver a la Iglesia Católica. Pero los protestantes ya no querían debatir. Ojo, el Concilio de Trento invitó a los protestantes a la reunión, solo que ellos no fueron, porque obviamente se sentían un poco no representados, porque en ese contexto te comentaba, había iniciado las guerras de religión que afectaban a los protestantes, ¿no es cierto? Entonces, se convoca el concilio, se plantean algunos puntos importantes, por ejemplo, respetar la autoridad del Papa como máxima autoridad. La Biblia no puede ser traducida a otro idioma, solo al latín. Eso fue lo que planteó el Concilio de Trento. Los sacramentos, recuerden, Lutero y Calvino hablaban de dos sacramentos, bautismo y comunión. El Concilio de Trento afirmaba que los sacramentos son válidos, los 7 sacramentos. Y las imágenes que Lutero cuestionó seguirían siendo veneradas, bueno, hasta el día de hoy. Hay una cosita que los católicos hicieron en la reunión, fue que se permita el aumento de las vírgenes y los santos. Porque antes había una lista de vírgenes y santos, ya, pero ahora se permitiría santificar a más personas. A ver, por ejemplo, alguien bueno en tu barrio, no sé, alguien que hace una pollada y ayuda a los pobres, ya, esa persona serían santos. Inmediatamente la iglesia los santificaba. No, estos son santos del barrio. Eso es para que la gente no pierda la fe en el mundo católico. Eso fue un acuerdo que hace el Concilio de Trento, ¿no? Incrementar el número de santos y vírgenes. Pero además, como una innovación bastante importante, es la creación de seminarios. ¿Eso para qué? Para justamente aquellos que postulan al clero no entren solamente por querer ganar dinero. Es como un examen previo, ¿me entiende? Una prueba de actitud, ahí está. Para ver si la gente que postula a la iglesia tiene ese perfil o no tiene el perfil. Eso es el seminario. Ahí se ve, como se dice, la prueba de fuego, si están preparados para asumir un cargo importante dentro de la Iglesia Católica. Profe, que con eso se disminuyó la corrupción. Sí, bajó la corrupción. La Iglesia se ha reformado y gracias a ello, chicos, la Iglesia tuvo algunos siglos más de vigencia en la sociedad. Porque algunos comentan, en casos extremos, la Iglesia hubiera desaparecido. Pero a tiempo se reformó en el Gran Concilio de Trento, ¿de acuerdo? Muy bien. Mientras tanto, chicos, en esa misma época, ¿qué pasa en España y Portugal?
van a comenzar los grandes viajes de la Edad Moderna. ¿Buscando qué cosa? Buscando nuevas rutas comerciales. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Bueno, los turcos, ustedes recuerdan, los turcos habían tomado la capital del Imperio Bizantino. ¿Recuerden, chicos, cómo se llamaba la capital del Imperio Bizantino? Así es, la ciudad de Constantinopla. Y eso había cerrado el comercio por el mar Mediterráneo, lo que había encarecido los precios de la seda, la pimienta, comino, clavo, dolor. Y como en Europa hay una economía que está creciendo, que es la economía del capitalismo mercantil, ¿no es cierto? Entonces, eso motiva a los europeos, sobre todo a los comerciantes, a buscar nuevas rutas, atención con este concepto, nuevas rutas fuera del mar Mediterráneo. Profe, ¿hacia dónde? Ah? A Oriente, pues chicos, principalmente a la India. ¿Ya? Y para eso, estos navegantes, estos comerciantes van a contar con el apoyo de los reyes. Acá está el respaldo político de los reyes, ¿estamos? Y el avance técnico de la época. Por ejemplo, ¿cuál es el avance más notable en el campo de la técnica? Mira, este aparato de aquí. Este aparato de aquí, chicos, ¿cómo se llama? ¿Alguien se ubica? Fue invento chino, pero mejorado por los italianos. La imprenta, no. La brújula. Exacto, ¿no? Entonces, de esa manera, son los viajes, la búsqueda de rutas, lo que termina motivando a esta expansión europea. El primer reino que sale de Europa a buscar estas rutas es Portugal. Profe, ¿por qué Portugal? ¿Por qué no España? ¿Por qué no Inglaterra? ¿Por qué no Francia? Bueno, en principio porque Portugal tenía una excelente ubicación geográfica. No se olviden que Portugal está en la península ibérica y le da mayor facilidad para mirar al Océano Atlántico. Otro factor importante también porque Portugal tenía un país más estable. Ya los reyes de Portugal ya estaban enfocados en el asunto de apoyar los viajes, destacando el rey Enrique el Navegante, que fundó esta famosa escuela náutica de Sagres. ¿Ya? Ahí se formaron marinos, cartógrafos. Recuerda que los cartógrafos son los que elaboran los mapas, las cartas de navegación. Ahí también vamos a tener a grandes sabios que obviamente van a dirigir a estos futuros navegantes, destacando entre los navegantes a Bartolomé Díaz, que llegó al Cabo de Buena Esperanza. Él fue el primero en navegar por las costas occidentales de África. Justamente el viaje de Bartolomé Díaz tenía como objetivo llegar aquí a la India. Luego viene Vasco da Gama, con quien se logra llegar a la India y acceder al mercado de las especias. Gracias a Vasco da Gama, chicos, los portugueses que han encontrado la ruta de las especias, ya no por Constantinopla, ya no por Italia, sino por bordeando el continente africano. Eso será un duro golpe, chicos, ¿para quiénes? Para los italianos, que van a perder el control del mercado de las especias, pasando a Portugal. Y este otro navegante llamado Cabral, ¿sí? Llamado Cabral, llegaría a las costas de Brasil. Ahora, un detalle importante, chicos, es que el imperio portugués, este es un imperio que Portugal va a crear,
no duró muchos siglos, porque Portugal, la manera como controlaba los territorios era simplemente a través de factorías. ¿Qué son las factorías? Son mercados. O sea, Portugal iba, llevaba sus productos, luego se retiraba, regresaba, otra vez vendía, retornaba. O sea, nunca estableció Portugal poblaciones grandes, controles virreinales para territorios más extensos, porque primero también porque Portugal no contaba con mucha población, ¿no? O sea, de Portugal realmente llegó a estas tierras finalmente. Lo que sí fue muy distinto fue el caso de los españoles, con Colón a la cabeza y los reyes católicos, Fernando e Isabel, lograron entablar un acuerdo llamado la Capitulación de Santa Fe, que permitió realizar a Colón 4 viajes. Colón no llegó, por ejemplo, a encontrar las especias en la India, primero porque estas tierras no eran en la India, eran América, ¿no? Por eso, años más tarde, otros reyes europeos o españoles, en todo caso, apoyaron a este marino llamado Hernando de Magallanes para que llegue hacia la India a favor de España, y él inicia el viaje, sale de Sevilla, España, atraviesa el Atlántico, entra para el Pacífico. Acá en Filipinas asesinan a Magallanes, por lo que su copiloto, Sebastián Elcano, tiene que retornar directamente a España. Lo que han hecho ellos sin quererlo es hacer el primer viaje de circunnavegación. O sea, el viaje alrededor de la Tierra por el mar. ¿Ya? Con eso, claro, han comprobado la esfericidad de la Tierra, además, pero han permitido encontrar al mismo tiempo rutas comerciales, ¿no es cierto? Rutas comerciales hacia Oriente, como ustedes están observando. Resultado de todo esto, se forman los grandes imperios coloniales. Portugal primero y luego España. ¿Ya? Disminuye la población nativa, ¿por qué? Porque los europeos venían con una serie de enfermedades, traían a América también sus trabajos forzados, además también tuvieron guerras contra los indígenas, por lo cual la población nativa terminó disminuyendo de manera vertiginosa, ¿no? Hubo un colapso demográfico. Eso de ahí, chicos, sería un factor para que se trajera a América a los esclavos, ¿no es cierto? La esclavitud. Y con ello también, pues chicos, la combinación de la cultura hispana, la cultura andina, ¿no es cierto? La misma cultura española, esclava, ¿no? Dando origen a los procesos de mestizaje no solamente biológico, ¿no? La combinación física, genética, también el mestizaje cultural, ¿no? Se combina la cultura, pues, hispana, esclava, como te comentaba, la andina también, pues, surgiendo una suerte de síntesis cultural de estos tres elementos importantes, ¿ya? Muy bien, entonces chicos, con eso hemos cerrado nuestro capítulo de hoy, ¿ya? Vamos ahora, ¿te parece?, a la parte de las preguntas que tenemos para esta semana. Si tienes alguna duda, alguna consulta extra, también la puedes plantear, por favor, con toda confianza. Si no es así, entonces pasamos a las preguntas directamente, ¿de acuerdo? Bien, ahí vamos. Vamos entonces, chicos, presentamos. Ya, ahí va. Listo, listos. Compartimos entonces nuestras claves de la semana 10. Ahí va. ¿Listos? Ahí está. Bien, chicos, tenemos ahí la pregunta 1 que marcamos, alternativa enanito. ¿Sí? Pregunta 2, marcamos la clave. Ahí tenemos la creación, ¿no? Obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Este es un fresco, como te iba comentando. La pregunta 3, sobre el humanismo, que tenemos como factores, la imprenta, las ciudades y los bizantinos, ¿verdad? 1, 2 y 4. Acá está.
La D de dado. A4. Esta pregunta está más sencilla. La letra C. La 5. La B de barco. La 6, enano. La 7, la clave dedito. La 8, clave casita. La 9, esa es un mapita donde vemos la ruta de quién. Esa es la ruta de... Mira, llega a la India bordeando África. Es el primero en llegar de la India, bordeando África. Nos referimos a Vasco da Gama, ¿sí o no? Ahí está. Y la 10, pregunta de Mison San Marcos. Marcamos la letra D de dado, el colapso demográfico de la población nativa en América. ¿Ya? Bien, chicos, por motivos personales pedí permiso para retirarme un poquito antes, esperando que podamos aprovechar al máximo el tiempo y nos vemos la próxima semana. Gracias por todo, chicos. Nos cuidamos mucho. Hasta luego. Voy a pasar el PPT ya a la tutora y se encarga de distribuirlo. ¿Ya? Gracias, chicos. Nos vemos.